desenchufado. Digamos que soy un hombre nuevo, igual que usted en apariencia. Libre. Felicidades. Gracias. Pero, como usted bien sabe, las apariencias engañan, lo que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. No existen motivos para huir ni hay razón para negar el objetivo, porque ambos sabemos que sin un objetivo no existiríamos. Es el objetivo lo que nos ha creado. El objetivo nos vincula. El objetivo nos motiva, nos guía, nos mueve. Es el objetivo lo que nos define. El objetivo nos mantiene unidos. Comienza Cyber Day, nos sentimos la demora, se nota que las vacaciones no nos han sentado ni a nosotros ni a los equipos, están todavía fríos y bueno, hemos tenido algunos problemitas para conectar, pero ya estamos aquí en el programa Cyber Day y como siempre ya saben, Cyber Day es un programa que habla de seguridad internacional y hoy les traemos un tema pero que muy interesante como es la desinformación y la fake news en el mundo del espionaje. Así que todo eso nos va a traer pues su sabiduría, su conocimiento, su profesionalidad aquí al programa de Cyber Day, a esta casa, sede Radio New Life, como cada semana nuestro gran amigo y colaborador Sergio Farra, al cual le vamos a dar ya la bienvenida. Sergio, muy buenas tardes y bienvenido pues a esta nueva temporada aquí en el programa Cyber Day. Hola, muy buenas tardes de aquí, Barcelona, Ciudad Condal, ¿cómo estáis? Pues nosotros muy bien, animados, Sergio, empieza una nueva temporada, volvemos a traer temas muy interesantes y en lo que respecta al apartado Cyber Day, ese programa que prácticamente tienes tú prácticamente cogido, pues hablamos de muchas cosas, hemos hablado de muchas cosas a lo largo de este tiempo y hoy es un tema que volvemos a retocar pero con una mayor profundidad, ¿no? Sobre todo en esa desinformación y fake news en el mundo del espionaje. Sí, hoy tocaremos un tema que se está utilizando mucho en este siglo XXI, muy exponencialmente, ¿no? Sobre todo en servicios de inteligencia, bueno, y a nivel empresarial, y ya está, nosotros lo podemos utilizar, ¿no? Y la desinformación, vamos a empezar por la desinformación en el espionaje, ¿no? Que podemos decir, ¿cuál es el concepto de la desinformación, por ejemplo? La desinformación es información falsa o engañosa que se difunde de manera intencionada para engañar e intentar manipular las creencias, emociones y opiniones del público en general. Este es como un subconjunto de la información errónea y está relacionado estrechamente con la propaganda y las fake news, como hemos dicho, ¿no? Las fake news son las noticias falsas. Vivimos en una época de engaños, como estamos viendo, ¿no? Solamente a nivel igual periodístico o a nivel político o geopolítico, sino también a veces que nos intentan estafar por todos lados, ¿no? En esta época digital, ¿no? Ciberdigital, vivimos en una época de engaños, eso creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Pero las agencias de espionaje de todo el mundo también están en ello, por la labor, y dedican una gran cantidad de recursos a hackear, filtrar y falsificar datos.
son las agencias de inteligencia, de todo el mundo, a menudo con el objetivo de minar nuestra confianza en la información y debilitar la base misma de la democracia. Un tal Thomas Wright, que es un reconocido experto en tecnología y seguridad nacional, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma sobre la interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, como todos recordamos, ¿no? Pero por muy astutas que hayan llegado a ser estas medidas adoptadas por las agencias de espionaje, no son nada nuevo. Eso hemos de ver que en este asombroso viaje, por decirlo de una manera, por un siglo de guerra psicológica secreta, como se da con la Guerra Fría, etcétera, etcétera, tanto que hemos hablado en estos programas que llevamos, se han sacado a la luz algunas de las operaciones más significativas de la historia, ¿no? Rastreando el aumento de las filtraciones y muestran cómo los espías comenzaron a explotar, digamos de alguna manera, la cultura emergente de Internet mucho antes del caso Wikileaks, ¿no? O sea, esto de desinformar por Internet, ya llevamos unos cuantos años, ¿no? La desinformación y la guerra política, sobre todo, nos conduce como si de una visita guiada se tratara, por lo más profundo de un vasto salón de espejos que sirva como metáfora, ¿no? Apuntando a un futuro de polarización diseñada. O sea, nos están diseñando el futuro, ¿no? Pero también nos ofrecen las herramientas para superar este engaño. De alguna manera, nosotros podemos decir lo que es verdad o lo que no es tan verdad, ¿no? Por decir la manera. La desinformación también nos puede hacer social y psicológicamente susceptibles a manipulación. Y eso puede ser considerado terrible y hasta condenable si es producto de la negligencia, tanto por parte de quien posee o acapara los datos, como por quien nos interesa en poseerlos. La desinformación, hemos de tener claro que está basada en distintos procedimientos retóricos, tales como la presuposición, o sea, presuponemos algo, pero presuponer no quiere decir que vaya a ocurrir. La mentira, el uso de bulos y falacias, la sobreinformación, la generación y el oscurantismo, ¿no? Aquí decimos, hombre, que se crean sectas a veces para intentar hacernos creer que existan ciertas cosas que luego obviamente no existen, ¿no? Hay tres apuntes en este primer bloque que me gustaría apuntar, ¿no? Por ejemplo, la importancia y el fin de la desinformación es tal hoy en día que normalmente es usada para desanimar a la población, porque si el pueblo está desorientado, consigue esos objetivos y deja a esa población pasiva y desorientada, ¿no? Esa abrumadora desinformación e información que nos viene, para poder actuar en cualquier escenario y en cualquier actividad. O sea, haciendo información distorsionada o errónea. También hemos de incluir la posverdad y la propaganda, ¿no? También hemos de contar, es un punto, y en eso están muy de acuerdo todos los analistas, que la mentira es un fenómeno muy antiguo. O sea, de mentir se ha mentido siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora, con las nuevas tecnologías, pues esto ha llegado, como he dicho al principio, a su momento más exponencial, ¿no? Y después me fijé en un analista, un experto analista, que habla del asesinato social. O sea, imagínate, hoy en día, con todo lo que nos permite la tecnología, esa desinformación es instantánea y universal. Si alguien lanza una buena campaña bien hecha, con dinero y recursos siempre, a través de unos buenos servicios de inteligencia, son capaces, servicios de inteligencia tanto privados como gubernativos, son capaces de lanzar una campaña destructiva absoluta contra una persona, una entidad, incluso en un país. Todo ello de una manera instantánea, o sea, ya, que afecta de una manera, como he dicho antes, una manera universal, o sea, que actúa por todo el mundo. Claro, esto ha existido siempre. Hay que poner un ejemplo, me llamó mucho la atención, en la antigua Roma, por ejemplo, pagaban pintadas en las paredes para llevar labores de desinformación a personas del pueblo, ¿no? Desprestigiar a políticos, personas dinarias o influyentes. Eso en la antigua Roma. Lo mismo que se pagaba a trovadores y a juglares, también hacían obras de teatro para también desinformar y desprestigiar. Y eso otras misiones de la desinformación, ¿no? Son ya Shakespeare, ya en algunas obras, por ejemplo Hamlet, y a través de una obra de teatro intenta desprestigiar la figura del rey de la obra que la escribe, ¿no? O sea que la desinformación es muy antigua, pero lo que hemos ganado, como en todo, ganado, no sé si es ganado, ¿no? Es en tecnología, sí. Pero para que veamos que la mentira es muy antigua. Muy antigua la mentira. Lo que va ahora. Sí, ¿me escucha Sergio? Parece ser que hemos perdido la conexión con Sergio Farra. Hola. Bueno, parece ser que no me escucha a mí ahora. Bueno, pues nada, intentamos recuperar la conexión con Sergio Farra y nada, no sé por qué motivo no me escuchaba. Ya les decíamos que nuestra vuelta de vacaciones
ha propiciado que los equipos estén muy fríos, no pueden descansar. Los equipos de CL Radio les tenemos que sacar el máximo provecho. De hecho, ya esta mañana nos daban algunos problemas y ahora también, pues ahora la conexión que manteníamos con el amigo Sergio Farra. Vamos a intentar restablecer la conexión. Adelante, Sergio, ¿nos escuchas? Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí. Me han manipulado a mí. Hoy estamos hablando de la desinformación y la fake news y yo creo que alguien nos está desinformando. Yo creo que es que la cabina de realización nos está desinformando a los dos. En medio de... bueno, damos la bienvenida a Virginia, a Manuel Gracias. Les recuerdo, hoy no estamos saliendo en Instagram, que también nos ha dado fallos, ya, pero ustedes saben, esto es después de las vacaciones y ahora lo ponemos todo correcto. Esperamos que les vaya gustando todas las novedades que vamos trayendo a lo largo de la programación. Esta semana van a ver un montón de cosas, ya verán que todos los programas van a tener estudios nuevos, también nuevos formatos y nada, Sergio, lo que nos ibas comentando, Sergio, del tema de las mentiras, ¿no? Esa desinformación, que sin duda hoy es un tema bastante apasionante. Sí, es que no sé en qué punto me he quedado. Bueno, nos ha hecho un poco la introducción, ¿no? Al tema de la manipulación, de la desinformación, lo que eso puede producir, ¿no? Esa manipulación social, y como que nos has dicho más o menos, o nos has dado a insinuar que nos van guiando, ¿no? Nos van guiando para el futuro, sí, ¿no? nos van guiando bastante, y hay que tener en cuenta la importancia y el fin de la desinformación, que normalmente es usada para desanimar a la población. No sé si se me ha escuchado esto, porque son puntos importantes, porque si el pueblo está desorientado, o sea, si la gente estamos desorientados, consigue esos objetivos y deja a esa población pasiva y desorientada, ¿no? Para poder actuar a cualquier escenario y en cualquier actividad, o sea, haciendo información distorsionada o errónea, ¿no? También hemos de incluir la posverdad y la propaganda, que son herramientas que se utilizan mucho, y hemos de contar lo que está diciendo, ¿no? Que la mentira es un fenómeno muy antiguo, o sea, no viene ahora que nos mientan, ¿no? Nos mienten los políticos, nos mienten las empresas, nos mienten cuando nos quieren vender algo, y sobre todo a través de la red, porque ahora actúa de una manera exponencial. Y después está lo que he hablado antes, no sé si se me ha escuchado, el asesinato social, no sé si se me ha escuchado. Sí, esto. sí, perfecto. Vale, pues es eso, ¿no? Que hoy en día pues te hacen una campaña en plan de decir, oye, vamos a acabar contigo, y con dinero y recursos, pues todo eso hace que acaben con la figura y la profesión de una persona, si quieren, ¿eh? Sí. Porque a ver, luego tú cómo lo desmientes, ¿no? Si no tienes esos recursos para contrarrestar, o lo que sería una especie de contrainteligencia, ¿no? Sí. Oye, la desinformación, pero también hay una cosa que es la manipulación, ¿no? Claro. Ambas pueden ir unidas y pueden crear, pues, Sí. Pues una jugada maestra, vamos a decirlo así. Exactamente. Claro, por ejemplo, la manipulación de los medios de comunicación, que son tan importantes hoy en día, consiste en una serie de técnicas relacionadas entre sí, con la que los miembros de un determinado grupo crean una imagen o una idea que favorece sus intereses particulares. Claro, cada medio de comunicación tiene su línea editorial, que se decía antes, ¿no? Pero la manipulación de la información es uno de los temas que más preocupan en la actualidad. Y no solo a mí, sino para la gente, sino también a millones de personas, grandes empresas y gobiernos. La manipulación de la información que se produce actualmente, ¿no? Ese problema no solo se centra en el ámbito de las redes sociales, sino que los medios de comunicación tradicionales, de toda la vida, están implicados completamente en la pieza, por decir de alguna manera, de la desinformación y la privacidad del usuario. Todos manipulamos de una forma u otra cuando hablamos, eso también es verdad, que puede incluir hasta yo en un momento dado, ¿no? Ya que estamos añadiendo nuestro sesgo subjetivo, esto es importante. Pero el problema surge cuando la información que consumimos a diario sube estos sesgos subjetivos objetivamente, y tan solo por un objetivo puramente lucrativo y demagógico. Hemos de decir que un sesgo subjetivo producen un efecto psicológico que a la vez producen una desviación en el procesamiento mental y llevan a una distorsión, una interpretación ilógica o un juicio inexacto de lo que se está exponiendo, ¿no? En muchos casos los sesgos cognitivos son difíciles de distinguir y pueden incluir procesos relacionados con el modo de procesar la información a través de atajos, motivaciones emocionales y morales o la influencia social. Es aquello que le llaman la ingeniería social, ¿sabes? Y utiliza la psicología cognitiva para hacernos, pues, desvirtuar la realidad y manipular la información.
Sí, sí. Pero ese problema se perpetúa cuando pocos son los medios de comunicación que tratan de hacer una labor puramente informativa, sobre todo, como digo, en los sin sesgos ideológicos o puramente lucrativos. Estos sesgos los observamos diariamente en prensa, televisión, redes sociales, etcétera, ¿no? Pero la manipulación de la información es la lacra de Internet y las redes sociales. Hemos de tener en cuenta la importancia de las redes sociales también, no solo de los periódicos digitales o algunos blogs que se siguen mucho, también de las redes sociales, que ahí ya intervenimos todos y todas, ¿no? Pero claro, aparte de la evidente manipulación, históricamente existía en la prensa y televisión, la clásica, siempre ha existido, ¿eh? Podemos recordar el caso del Watergate, pues que unos periódicos decían una cosa y otros decían otra, ¿no? Esto siempre se ha producido. Las redes sociales no han hecho más que acentuarlo todo esto. Las redes sociales han democratizado la información, pero también los bulos, ojo, que las redes sociales van muy bien para informar, pero también van muy bien para generar bulos, ¿no? Hasta un punto en que es difícil que volvamos a creer en la información de los medios como hacíamos hace años. Y eso es verdad. Hay mucha gente que ya no cree lo que dicen los periódicos o lo que sale en un programa de televisión, de temas específicos, o incluso de las noticias de cada día. Y es cada vez más normal entrar en una red social, por ejemplo, como por ejemplo Twitter, por poner un ejemplo que es la que más habla de temas políticos, y encontrarse con titulares cada vez más llamativos. No es nada nuevo que el clickbaiting, que es una manera de enlazar de otro sitio, se haya convertido en una mala praxis aceptada mayoritariamente por los medios de comunicación online, ¿no? La manipulación de la información y medición de audiencias digitales es muy importante. Claro, a ellos les interesa la audiencia digital. El sistema que está utilizando igual no es el más adecuado. Eso lo explico brevemente para aquellos que no estén habituados a la forma de medir las audiencias, ¿no? Pero hay maneras de medir las audiencias. Se miden las audiencias de los medios de comunicación digitales de esta forma. Trabaja con paneles de los medios de comunicación que se publican mensualmente, tanto para el mercado de la prensa digital como la prensa económica, entre otros. Pero el principal problema es que contabiliza como usuario, y esto es importante, aquel que accedió a un medio concreto una vez al mes, por ejemplo. Es decir, si has entrado por error, o yo he entrado por error, en un periódico cualquiera ese mes, seré contabilizado como usuario de dicho medio de comunicación, con independencia del tiempo que haya estado en el citado medio, o si he navegado por la única noticia o por decenas. O sea, que yo entro por 2 segundos, o 3, o 5, y ya me contan como usuario. Por lo tanto, están engañando, ¿no? Porque igual me han hecho, de alguna manera, entrar, haciendo el clickbaiting, ¿no? Que traducido sería entrar en el cebo, y ya se me contaría como usuario cuando no lo sería porque he entrado por error, ¿no? Eso es evidente que puede ser injusto, pero nos lleva a un sistema manipulable y poco representativo. Pero lo peor es que las inversiones publicitarias y de los contenidos se escogen, entre otras razones, por esta medición claramente injusta, para que veamos cómo de alguna manera nos van manipulando día tras día, ¿no? Así. O sea, Sergio, nosotros aquí en CL Radio hemos abierto debate para todas las personas que nos ven y nos ven y nos escuchan, y lo hemos hecho bajo esta pregunta. No quiere decir que podéis responder lo que queráis, pero ¿creéis que estamos desinformados o manipulados? Claro. Puede ser, puede ser las dos cosas también. Bueno, pero bueno, abrimos debate, así que participen. Manuel, anímate, que tú, conocedor también mucho de este tema del mundo del espionaje, de esta casa de Cyber Day. Pues bueno, anímate y participa y dinos qué opinas. Aunque yo creo que sé por dónde va a ir, pero bueno. Sergio, sin duda, el tema de la manipulación, la desinformación, creo que es una buena pregunta que hemos hecho, y vamos a ver qué nos van respondiendo. Claro, como encaja lo que he dicho, ¿no? El clickbaiting en esta ecuación, ¿no? O sea, que nos hagan, explico un poco lo que es el clickbaiting. Es una técnica principalmente de escritura que tiene como objetivo conseguir visitas a nuestra web para aumentar nuestros ingresos publicitarios, ¿no? O sea, ya nos están trucando de entrada, ¿no? De forma resumida, se podría decir que lo que se pretende con esta técnica, el clickbaiting, es crear un titular muy llamativo para que los usuarios hagan clic sobre el enlace y de esa forma conseguir más visitas a nuestra web, que serán monitorizadas a través de publicidad. Lo que tanto nos encontramos con Internet, ¿no? Que queremos ver un artículo X
o de cualquier contenido temario y te direccionan a otra página que no tiene nada que ver, o sí es parecido, pero no es la que tú estás buscando. Y entonces, al direccionarte a la otra página, tú cuentas como usuario de la otra página que no te interesa, ¿no? El objetivo de esos enlaces llamativos es apelar a la curiosidad del usuario que acaba haciendo clic en el titular, porque le generará tanta curiosidad que no podrá evitarlo, ¿no? Bueno, a un nivel inconsciente, ¿no? Lo que hemos hablado de lo que es la ingeniería social. Por eso y por otras razones surge el clickbaiting y cada vez es más descarado y sencillamente atrevido. O sea, es verdad que todos que nos movemos hoy en día por internet y por las redes sociales vemos que cada vez es más descarado, ¿no? Pues clique aquí o quiere un préstamo, quiere esto, quiere lo otro, ¿no? Que igual no tiene nada que ver con lo que tú estás mirando. Antes las noticias podían ser relacionadas con preguntas, con el medio de comunicación, no contestadas directamente en el titular, obviamente, ¿no? Lo hacías centradas en la citada noticia. Pero hemos llegado al caso de exagerar las noticias hasta límites inimaginables, ¿no? Buscar el morbo e incluso inventarse no descaradamente. O sea, eso quiere decir todo por la audiencia, ¿no? Si tenemos una noticia que es un poco grave, pues la vamos a hacer mucho más grave. ¿Qué digo mucho más grave? La vamos a hacer tremenda, ¿no? Una cosa, bueno, fuera de lo común, ¿no? Y claro, ese sistema de clickbaiting es un problema grave y existe principalmente por el sistema de medición, como he dicho incluso, de audiencias digitales que tenemos. Si cambiara, seguramente se reduciría un poco el tiempo porque perdería parte de su efectividad. O sea, estamos hablando de que es una técnica, ¿eh? La manipulación de la información se extiende prácticamente a cualquier ámbito, pero en el caso de Internet, la desinformación reina a sus anchas. O sea, es un desmadre difícil de controlar. Son muchos los perfiles polémicos que se dedican a diario a publicar información y ellos consideran contrastada, pero en muchos casos son noticias falsas y muy manipuladas. Cuenta que siempre hemos dicho desde este programa una cosa muy básica, ¿no? Que si nosotros estamos mirando la información, siempre intentar verificarla y contrastarla, no quedarnos en la primera impresión que nos llega, que puede ser muy tremendista, y después pues podemos mirar otras y hacernos nuestra propia idea o pensamiento o reflexión de esa noticia, ¿no? Siempre contrastar y verificar. Lo peor de todo es que la información que es falsa se viraliza de forma más rápida que la que es cierta, es verdad. Si tú mueves una barbaridad, esa barbaridad se va exponencialmente a multiplicar por sí misma antes que una cosa que sea cierta, ¿no? Pero lo que aquí las redes sociales tienen mucho camino que recorrer, o sea, las redes sociales tienen mucho que hacer todavía. Otra cosa es que les interesa, ¿no? ¿Qué pueden hacer las redes sociales para racionalizar, por ejemplo, de alguna manera la manipulación informativa? Ese tipo de manipulación. Las redes sociales tienen mucho camino que recorrer en ese sentido, sobre todo porque otra parte de este problema, pero también pueden solucionarlo. Otra cosa, como digo, es que quieran, ¿no? Lo primero de todo es acabar con los perfiles fake, o sea, falsos, porque, como sabemos, en las redes sociales hay muchos perfiles falsos, ¿no? Que si soy fulanito, fulanita de tal, que se dedican a insultar, o sea, los conocidos trolls, y a generar odio e introactividad en las redes. O sea, hay mucho odio en la red si nos fijamos y entramos según qué foros o en qué perfiles, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar los perfiles que se dedican a enviar peticiones de amistad, esto es importante, pero lo único que quieren es vender o crear grupos de Facebook para invertir servicios sexuales, una partida muy extendida en Facebook o ofrecer un crédito que siempre acabarás perdiendo, ¿no? Claro, la verificación de los usuarios también puede ser una forma para confiar en un modelo más fiable. Ya sabemos que hoy en día podemos crear, si yo cojo ahora mismo el ordenador, pues puedo crearme 4 perfiles falsos en menos de 15 minutos y puedo decir auténticas barbaridades porque la empresa o la red social de la gente no verificará si soy fiable o no soy fiable, ni verificará mi identidad, ¿no? Si se inserien más usuarios de redes sociales con perfiles verificados, que es a lo que se quiere ir, se reducirían los perfiles que se hacen pasar por la persona. O sea, lo que se llama verificar el usuario. En el caso de Twitter, porque Twitter, ya sabes, que fue muy utilizada por el expresidente Trump, ¿no? Porque podía manipular a su manera, ¿no? En este caso de Twitter no debería haber perfiles que con miles de seguidores difundieran mensajes de odio directamente con información sin verificar. Claro, también llegamos al caso de Instagram, que es otra red social, ¿no? Pues sabemos, la posibilidad de que desaparezcan los likes parecía prometedora. Lo quisieron hacer, sobre todo para que se democratizara la forma en que el algoritmo, sabemos que todo esto funciona con algoritmos, muestra la información. Pero tras meses y meses de espera, nos encontramos con la posibilidad, es opcional al usuario. O sea, el usuario puede decir si quiere la opción de darle al like o no el like. Claro,
nuestras esperanzas son un poco tiradas a la piscina, que se dice, ¿no? Porque, o sea, no es imperativo, sino que tú puedes elegir. También Twitter y TikTok tienen una labor fundamental en este proceso. Hay muchos adolescentes, y esto preocupa a los adolescentes y jóvenes, que las utilizan a diario. Y si esas redes democratizan la información veraz, puedan dar la vuelta a la tortilla ante ese panorama tan desolador, ¿no? Y después tenemos la manipulación de los medios de comunicación. Medios de comunicación tradicionales utilizan los mismos patrones de desinformación. O sea, los periódicos clásicos o los programas de televisión clásicos utilizan los mismos patrones de desinformación. Las noticias en primicia y en exclusiva también se han convertido en un campo de batalla de la desinformación. Como digo yo, si hay una noticia que es mala, pues otro medio coge y la hace más mala, y hay otro que la hace ya catastrófica, ¿no? Como ahora mismo casi cualquier persona puede informar, ¿no? Que dicen, los medios de comunicación entran en un proceso de frenesí para informar los primeros. Pero el problema surge cuando la noticia es todavía un rumor o no está confirmada al 100%. Y esto es un problema, porque dices, hombre, eso hay un rumor que dicen y ya lo dan por hecho, ya hacen las noticias. No, aquí ni verifican ni contrastan. Llega un rumor, yo que sé, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, yo que sé, pues que Putin puede estar enfermo, el señor Vladimir Putin, y sale un título, el señor Putin tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Hombre, pues no está verificado al 100%. Te basas en un rumor y tú aprovechas para hacer la noticia luego para hacer publicidad y que te den muchos likes, ¿no? Y entonces que la noticia sea falsa o verdadera, pues queda un poco apartado, ¿no? Entonces se produce la desinformación para lograr titular antes que el máximo competidor, tan solo por unas décimas de share, que se dice, ¿no? Esto pasó en la pandemia, en el 2020, la crisis informativa que se agudizó. Claro, que podemos decir de la época informativa que hemos vivido, ¿no? Y seguimos viviendo, debido a una situación excepcional como fue la COVID. ¿Cómo fue la pandemia por el coronavirus? Todos los medios de comunicación empezaron a comunicar de forma destacada acerca de la evolución de la pandemia. Pero esa sobreinformación, eso a nosotros no nos va bien, a la ciudad normal, la sobreinformación nos ha llevado a que todos los programas de televisión, informativos y medios de comunicación digitales decidan excesiva atención a este suceso. No estoy criticando que se informe acerca de la situación que estamos viviendo, ni mucho menos. Que duda hay que debemos estar informados de la evolución, por ejemplo, de la pandemia. Pero el problema surge cuando las noticias se multiplicaban día tras día y con rumores con algunas ocasiones poco o nada fiables, por ejemplo, de dónde vive el virus, que si fue un laboratorio, etcétera, etcétera, o el tema vacunas también. Es para poner un ejemplo bastante claro que todos desgraciadamente lo hemos vivido, ¿no? Cuando se tratan rumores en las redes sociales y tras comprobar la aceptación de la noticia se procede a legislar. Es que algo no se está haciendo bien, ¿no? Muchos han sido los ejemplos de estos años: horas de salida de domicilio, mascarillas, regulación del precio de test de antígenos, viajes entre comunidades, teletrabajo, etcétera. Y aquí entra otra vez el clickbaiting y la manipulación. ¿Qué manera tenemos de enfrentarnos ante la falta de información veraz, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? Yo creo que hay muchas formas de combatir la información falsa generalizada y la manipulación de la información tanto en Internet como en los medios de comunicación tradicionales. Y hay algunas cosas que podemos utilizar. Es una etiqueta, que es una serie de pautas que podemos seguir a la forma de manejarnos en las redes sociales y con las que podemos conseguir un entorno digital más sano y accesible a todos. También está el Trust Project, que ese proyecto mundial en que cientos de personas y medios de comunicación están implicados, pues es parte de la solución a la manipulación informativa que vivimos a diario. Es como si hubieran creado una asociación en las cuales pues son medios que verifican la información, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, que hemos de ser críticos con todo y no fiarnos de nada, como decimos siempre desde este programa, ¿no? Verificar y contrastar. Aprender a poner en duda todo lo que vemos, porque no todo lo que vemos es verdad. Eso lo debemos de tener claro. Y todo lo que escuchamos y vemos es fundamental para que nos engañen. Ser críticos y preguntar es la primera forma de vencer a la desinformación mediática. Eso está claro. También es importante, pues, comentar eso para nosotros mismos, al ciudadano medio. Comentar y debatir noticias con nuestro entorno, por ejemplo. Es otra de las vías para evitar los bulos informativos, potenciando con ella nuestra mentalidad crítica y plural. Un ejercicio que tristemente se está perdiendo en los últimos años. La gente tendemos a creer lo primero que nos viene,
y no entramos en una especie de debate o foro con otras personas, ¿no? También otra cosa para luchar contra esto es asistir a foros de opinión y charlas, ¿no? Es una opción interesante para conocer la noticia desde un prisma distinto y más poliédrico y potenciar un debate enriquecido por lo que se decía el debate de toda la vida, ¿verdad? La gente pues no entra mucho a debatir, sino que, bueno, como lo pone Internet será verdad, ¿no? Y después, una cosa muy importante, por último, exigir a los periodistas y medios independientes es otro de los puntos esenciales en esta ecuación para acabar con las fake news y caminar hacia un futuro más esperanzador y más claro. Sí, sí, sí. Bueno, el tema es esto de la manipulación, la desinformación, las fake news. Están muy manipulados, mucho. Pues es que hoy en día, la velocidad que se mueve la información... ¿Tú crees que el poder, por ejemplo, lo tienen los grandes medios? ¿Perdón? ¿Tú crees que el poder de la desinformación lo tienen los grandes medios? Normalmente sí, porque eso es como los servicios de inteligencia, son mejores los que tienen más dinero y más recursos. Entonces, los grandes medios son los que más pueden decir la verdad o pueden falsearla o manipularla o incluso crear una fake news, ¿no? Sí, una fake news, perdón. Sí. Claro, no es lo mismo. Es una cuestión de recursos y de dinero, como todo en la vida, ¿no? Sí. Y es, hombre, hemos hablado aquí de muchos servicios de inteligencia, ¿cuáles son los mejores? Los que tienen más recursos, exceptuando, yo que sé, por ejemplo, algunos servicios de inteligencia, ya que por su esencia, como por ejemplo Mossad israelita, ¿no? Que no tiene tantos recursos ni tanto dinero, pero es un buen servicio de inteligencia por su filosofía. Pero hablamos de la CIA norteamericana y decimos, hombre, pues claro que son buenos porque tienen mucho dinero, muchos recursos y claro, pueden pagar a mucha gente y hacer muchas cosas, ¿no? Pues en la información pasa lo mismo. O sea, el medio que más recursos y dinero tenga, pues será el que mejor posicionamiento podrá tener. Luego veremos si la noticia es falsa o distorsionada. A ver, no, a veces hay noticias que no es que sea mentira, sino que hay periódicos o medios que dan el marco de la noticia que se llama. Esto lo dicen muchos analistas, ¿eh? Por ejemplo, tú das una noticia, la que fuese, tú das la parte que te interesa, pero el resto no lo das. Entonces la gente, pues obviamente se queda o se cree con aquello que tú le estás mostrando, pero tú has elegido la información, o sea, una parte de la información que interesa que se vea, ¿no? Y eso puede tener, pues, connotaciones políticas, económicas, etcétera, ¿no? Sí. En ese mundo ya tan competitivo como estamos viendo, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, ¿qué más nos puedes comentar? Porque esto de la desinformación, la fake news, da para mucho. Bueno, también podemos comentar las consecuencias que puede considerar manipulación de la información. O sea, la desinformación también nos puede hacer daños sociales y psicológicamente susceptibles a manipulación. Y eso puede ser considerado terrible y hasta condenable si es producto de la negligencia, tanto por parte de quien posee o acapara los datos como por quien no se interesa en poseerlos. O sea, la cuestión es decir, hay gente que tiene los datos, hay gente que no los tiene y los da los que se inventan y está quien no se interesa en poseerlos, ¿no? Claro, hay una pregunta que dice, ¿cómo se le llama a la mala información? ¿Qué es la mala información, no? La desinformación es información, como hemos dicho, falsa o engañosa, que se difunde de manera intencionada, siempre es intencionado. Ellos saben muy bien, y cuando digo ellos, me refiero a estos medios, ellos saben muy bien que es una manera intencionada para engañar e intentar manipular las creencias, emociones y opiniones del público en general, sea a nivel político o sea por un producto que quieran vender nuevo en el mercado. Ese es un subconjunto de la información errónea y está relacionada estrechamente con la propaganda y, como tú dices, con las fake news, las noticias falsas, ¿no? Ante este escenario, eso es interesante, tan preocupante para la seguridad de nuestros días, el Centro Arqueológico Nacional, que está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia Norte, el CNI, ha creado la primera guía, que cualquier persona puede entrar, ha creado la primera guía de buenas prácticas para frenar las acciones de desinformación en el ciberespacio. Eso lo ha creado el Centro Arqueológico Nacional, que, como digo, depende del Centro Nacional de Inteligencia y que cualquiera lo puede buscar en Internet y entrar, a que se informará porque es de fuentes abiertas. Claro, el objetivo de esta guía que han creado es concienciar a los ciudadanos y ciudadanas de aquellas herramientas de las que disponen para contrarrestar y anular las campañas de desinformación, basadas en la creación, como hemos dicho, de contenidos o narrativas falsos o medios verdaderos,
O sea, hay medios que son medios verdaderos, para la redundancia, ¿no? Que no están hechos del todo, ¿no? Que se distribuyen a través de medios, redes sociales o algoritmos. O sea, imagínate, la propia matemática, estos algoritmos tan de moda, van creando también redes sociales y van creando incluso periódicos, ¿no? Claro, y después nos preguntaba, ¿y el público en general? ¿Estarían prevenidos para detectar una campaña de desinformación y evitar ser manipulados? La gente tiene tiempo para esto. Claro, si estás interesado en desarrollar lo que se llama tan de moda la resiliencia efectiva e impedir ser cómplice y involucrado de campañas de desinformación. En este enlace que he comentado en CNN puedes encontrar en resumen las habilidades necesarias para identificar productos y plataformas de comunicación propias de herramientas de desinformación en la red, ¿no? Claro, es que Internet se ha convertido en el mayor punto de provisión y acceso casi ilimitado a todo tipo de recursos, como estamos diciendo. Según el informe del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información del año 2021, en España existen 27,6 millones de usuarios en Internet, 27,6 millones, de los cuales 25,5 millones utilizan diariamente las redes sociales. O sea, hay 25 millones y medio de personas que utilizamos diariamente las redes sociales, ¿no? Claro, el 92% de la población española, que está entre los 16 y 65 años, se informa diariamente a través de Internet. O sea, ya aquello de comprar el periódico en papel, el formato en papel, todos sabemos que se está perdiendo, ¿no? Mientras que el 85% lo hace a través de las redes sociales. O sea, hay un 85% se informa a través de las redes sociales, no de periódicos, ¿no? Sino de las redes sociales. Y ahora bien, ¿cómo puede afectarnos todo esto? Claro, porque en las redes sociales ya sabemos, lo hemos hablado, ¿no? Que se pueden crear perfiles falsos y bueno, y dar falsas noticias, ¿no? No siempre es fácil filtrar ni contrastar la información ante la ingente cantidad de contenidos que alberga el mundo digital. Ya lo hemos dicho, vamos sobrecargados. Y como vemos, el porcentaje de potenciales víctimas de ataques de desinformación es severamente elevado, ¿no? La revolución tecnológica desde 2010 aproximadamente en adelante ha traído consigo un aumento exponencial de las probabilidades de desarrollar estas acciones desinformativas tan perjudiciales para nuestra democracia. Es que puede afectar a la democracia. Y yo siempre pongo el ejemplo de las elecciones que ganó Donald Trump, ¿no? Que como se dice, y está casi verificado y contrastado, que unos hackers rusos influyeron en la opinión pública norteamericana para que votaran a Donald Trump y como puede influir en otros países, ¿no? Así pues, Internet, lejos de ser un medio democratizador, como se ha pretendido siempre, de la libertad de expresión y que garantiza el derecho a la información, como era su esencia, se ha convertido en los últimos tiempos en escenario de ciberataques y campañas de desinformación consideradas ya como las nuevas armas de guerra, o sea, están consideradas como ciberarmas por la mayoría de países y organismos internacionales. O sea, muchos servicios de inteligencia ya consideran armas de guerra esta desinformación, porque te puede hacer perder muchas cosas para los intereses de tu país. Sí. Sea el que fuese, sea el país que fuese, sí. Pues la verdad que nos estás comentando hoy un tema... Sí. Calabrante, vamos. No, y te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, la triste guerra o conflicto armado. Hay gente que la llama de diferentes formas, que está ocurriendo ahora con Rusia y Ucrania. Nosotros tenemos, genéricamente tiene información sobre los movimientos ucranianos, pero hay poca información veraz que viene de Rusia, de la Federación Rusa, porque todos conocemos pues el régimen que está aplicando el señor Vladimir Putin. Entonces conseguir información rusa es muy difícil y es por eso que también se están creando fake news y desinformación. Pues también es una guerra de la desinformación, ese conflicto armado o guerra que estamos viviendo. Sí. Por poner un ejemplo claro, ¿no? Sí. Sergio, hemos hablado un poco del tema de, pues bueno, todo lo que conlleva esa desinformación, las consecuencias, pero también tendremos que las fake news las hemos tocado por encima. ¿Algo más que nos quieras comentar en sí de las fake news? Sí, podemos profundizar un poquito sobre lo que es la fake news, ¿no? Que, como todos sabemos, significa falsas noticias. Siempre han existido las noticias engañosas, como estamos diciendo, ¿no? Pero a partir de la emergencia de Internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información, las fake news han proliferado a lo largo y ancho del planeta. Como hemos dicho, han crecido exponencialmente. Este término es utilizado
actualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. O sea, se parte de una noticia falsa y a partir de ahí la vas haciendo exponencialmente más grande, ¿no? Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenido a la vez y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado, que se dice. Así se genera un círculo vicioso, como digo, he dicho al principio, ¿no? Y esa noticia falsa, que empieza de cero, se replica miles de veces en cuestión de segundos. Y podríamos llegar al refrán aquel que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, ¿no? Y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos. Estamos hablando de segundos, ¿eh? No es aquello de hace, pues yo que sé, 30 años o 25 años, que teníamos que esperar que saliera el periódico, que lo imprimieran, ir al kiosco, comprarlo, leerlo, etcétera, etcétera. Pero es que estamos hablando de una información inmediata. Y esto los servicios de inteligencia extranjeros lo utilizan mucho. Como he dicho, Rusia, por ejemplo, ahora lo está utilizando bastante. Todo eso sucede en un contexto que le llaman posverdad, que es un término definido por el diccionario de Oxford como la palabra del año en 2016. Y la posverdad se refiere a las circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. Esto entra un poco ya dentro de la psicología cognitiva. O sea, lo que hacen esos personajes o organizaciones de ingeniería social es jugar contra nuestras emociones y con nuestras creencias personales. Entonces, a veces, aquello, supongo que todo el mundo lo ha oído decir alguna vez, es que ellos nos dicen lo que queremos oír. Y a veces es verdad. Ellos, utilizando esta ingeniería social en psicología cognitiva, pues nos dicen lo que nosotros queremos escuchar a través de nuestras creencias, tanto sean racionales o irracionales, ¿no? Pero para no entrar en mucho en el campo de la psicología, hemos de decir que el periodismo de calidad y el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente están sufriendo el impacto de ese fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye de distintas maneras en las prácticas democráticas. Pero estamos hablando que estamos en países democráticos y eso influye. Las fábricas de fake news, porque ya se define así, las fábricas de fake news se han involucrado en operaciones para influenciar a muchos ciudadanos, ya sea con fines de mercadotecnia, decisiones de compra. También hemos de contar esto, inestabilidad política o simplemente una mala dirección de la intención real. Cuenta que también nos intentan vender cosas que igual dicen, oh, maravilloso, yo qué sé, pero voy a inventar este aparato cardiovascular, igual no sirve para nada después, ¿no? Pues lo más fácil es salir, como dice, te podría decir un doctor o doctora, pues salir a caminar por la calle y ya está, acá a comprarte una aparatología que te va a costar casi 1000 euros y pagarlas en cómodos plazos, ¿no? Entonces las noticias falsas son el último vector de ataque para la ingeniería social y la actividad de piratería, ojo, que también influye en la piratería informática. Ya no es cuestión solo de hackers, ya no es cuestión solo de hackers. Los hackers son herramientas, por decirlo de manera, que usan los estados o las empresas para atacar o propagar propaganda, comprometer sistemas, infligir daño físico o realizar espionaje. O sea que la figura del hacker solitario es una utopía, porque en el fondo, lo que hemos dicho, los que tienen más recursos y más dinero, pues yo que sé, contratan 500 hackers, les pagan lo que convenga, lo que hayan convenido, y vamos a hacer desinformación. O sea, el hacker en sí mismo va a pasar a ser un medio, no el fin, ¿no? Un ejemplo clave para eso, pues, lo que me refiero siempre es la campaña presidencial de Donald Trump, ¿no? Es un clásico, ya lo sé, pero para que se pueda entender bien. Su victoria como presidente de los Estados Unidos fue posible gracias al tratamiento de manipulación de la verdad. Según hay una web que se titula Politics Fake, donde el 70% de las declaraciones electorales de Trump eran bastante falsas, muy falsas o grandes mentiras, ¿no? Bueno, en la microfísica de la posverdad, ensayo publicado por un tal Hugo Pardo, se afirma que la comunicación política debe ser siempre que entre racionalidad y emoción predomina la emoción y que la manipulación, las medias verdades, directamente las mentiras estratégicas, hacen su juego para construir una base electoral o peor aún, consolidar una idea política, ¿no? No sé si recordarán los espectadores que hablamos de La Ventana de Overton, que lo podemos mostrar algún día, ¿no? Cómo intentan manipularlos desde lo impensable hasta pasar a lo político, ¿no? Pero claro, el uso de las redes sociales para destruir la imagen pública, en este caso,
de Donald Trump, de Hillary Clinton, que se la cargó a partir de información falsa, fue una de sus estrategias principales. O sea, de hecho, todo el mundo daba por hecho que hubiera ganado las elecciones Hillary Clinton, pero ganó Donald Trump porque Donald Trump, pues como digo, pues contrató este tipo de hackers que hicieron desinformación sobre Hillary Clinton. A pesar de que luego se desmintiera todo eso, la información circulaba de una manera veloz. Y claro, cuando ya ha circulado, eso es cuando, como entiendes la mecha, ¿no? Pues parar, ¿no? Generando efectos negativos en la percepción social de la cantidad. Y después tenemos lo que sería el tipo de información falsa. Hay una organización que se llama PriceLab que ha considerado 7 tipos de contenido erróneo que puede circular. Por ejemplo, la sátira o la parodia. No pretende causar daño y engaño. O sea, por ejemplo, si nosotros hacemos parodia o un chiste de alguien, pues no suele pretender causar daño o engaño. Después está el contenido engañoso. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Esto sí que ya puede hacer daño. Después está el contenido impostor, que es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Esto es, yo, por ejemplo, me quiero hacer pasar por un político o política, por ejemplo, o por un empresario, pues me hago un perfil falso y entonces soy un impostor, ¿no? Pero, de hecho, puede funcionar. Después está el contenido fabricado. O sea, es un tipo de contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar a la gente, ¿no? Imagínate que yo digo que, bueno, que tengo información sobre cómo resolver el conflicto armado de Ucrania, por decir algo, ¿no? Claro, estaría creando contenidos falsos, ¿no? Fabricando contenidos falsos. Después está la conexión falsa. O sea, cuando los titulares, imágenes o leyendas, no confirman el contenido. O sea, tú puedes ver una imagen, pero muy sutil o muy subliminal, pero no explicas luego esa imagen si ha sido tomada ayer, o es una imagen que tiene 20 años, o es una imagen que tú has puesto para que la gente piense lo que tú quieras que piensen, ¿no? Y después el contexto falso, que es cuando el contexto genuino, el original, se difunde con información de contexto falso. O sea, se mezcla lo genuino con lo falso. Entonces, en este contexto, es el conjunto de circunstancias que rodean a condicionar un hecho, ¿no? Y después está ya, por último, el contenido manipulado, cuando la información e imágenes genuinas se manipulan para engañar, ¿no? A veces se meten, yo qué sé, pues ahora que hablamos de las centrales nucleares, imagínate que ponemos una imagen de una central nuclear que acaba de estallar, pero la imagen no es la central nuclear ahora que están vigilando para que no haya una desgracia, para que no haya una fuga. Igual ponemos una imagen de la fuga de Chernobyl y, bueno, ¿qué ve el espectador que estamos mirando esa imagen? Ostras, vemos una central nuclear, lo que parece una central nuclear con una explosión, igual no la están colando, ¿no? O sea, eso sería, digamos, el contenido manipulado. Ahora, para finalizar un poco, ahora bien, ¿quién es y por qué se crea este tipo de contenido? Y dicen, hay 8 motivos que ayudan a explicarlo. Periodismo deficiente, una parte de él, no todo, pero hay un periodismo deficiente. La parodia, como hemos dicho, pues no es muy agresiva. La provocación, la pasión, el partidismo, el provecho, el poder o influencia política, eso es muy importante. Y la propaganda. Pero debemos recordar que estas cosas tampoco son nuevas, porque la propaganda ya lo utilizaba muy bien el partido nazi de Hitler, ¿no? Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías todo esto va mucho más rápido, va en segundos. Lo que antes tardaban en desinformar pues días e incluso semanas, hoy lo podemos hacer en segundos, ¿no? Claro, en el fondo debemos decir algunos ejemplos de implementaciones falsas por parte de los gobiernos en los periodos electorales, ¿no? Y entonces ya entramos en fake news de democracia, ¿no? Por ejemplo, hace pocos años trascendió en los medios el caso de Cambridge Analytica por el rol que tuvo la empresa en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos y su participación en el Brexit. Incluso, cuidado, el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, también se ha dicho que esa empresa, Cambridge Analytica, influyó para que Inglaterra saliera de la Unión Europea. Además, también operará en otros países, de acuerdo con datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. La compañía usó datos de perfiles de Facebook sin el consentimiento de los usuarios mediante un test de personalidad. O sea, imagínate, esa que decir, quieres conocer tu personalidad y tú entras. Vale, te están robando datos tuyos. Datos de cómo eres, qué emociones tienes, qué miedos tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Que operó como disipador para poder recopilar alrededor de 50 millones de muestras que permitieran, como no sé, perfiles políticos de votantes estadounidenses y así redireccionar las preferencias de estos. O sea, una vez ya conocen cómo somos
más o menos nuestra personalidad, nos puede intentar convencer a través de una desinformación de que votemos a la contra de lo que teníamos pensado, ¿no? Y eso pasó, pues, ya te digo, con la campaña de Donald Trump y también con la salida del Brexit por parte de Inglaterra, ¿no? De Gran Bretaña. Y hasta el punto que tuvieron que intervenir en este ámbito, en este caso estoy explicando, senadores norteamericanos como Mark Webber, que mencionan la necesidad, sobre todo un senador norteamericano, de que el Congreso mejore los controles de recolección de datos y de una ley para regular la publicidad política en Internet. Claro, es que llega un momento en que los gobiernos o los estados ya piden a gritos ya que se regule todo esto, porque claro, es que nos están influenciando y manipulando mucho en las redes sociales a través de la desinformación y de las fake news. Sí. Sergio, vamos a... Este mundo, siempre que digo, no es blanco y negro, el gris, pues ahí lo tenemos un poquito, ¿no? Sí. Pues sí, Sergio. Vamos entrando ya en la fase final del programa, Sergio. Y me imagino que alguna cosita quedará pendiente en el día de hoy de esto que estamos hablando de la desinformación y la fake news en el espionaje. Sí, claro, para resumir un poco, podemos decir que la desinformación es un viejo problema con nuevas consecuencias. Ya hemos dicho que antiguamente en la antigua Roma pues se pagaba a trovadores o a obras de teatro para que les desinformaran, ¿no? Pero hoy en día vivimos rodeados de información, eso lo tenemos claro. Constantemente estamos bombardeados con todo tipo de comunicaciones que nos llegan a través de múltiples canales a nuestros dispositivos informáticos, correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones, publicidad, etcétera. Sin olvidar los que nos llegan a través de canales más tradicionales, como son la televisión. O sea, aparte de todos estos dispositivos informáticos, también solemos ver la televisión, la prensa, la radio o incluso caminando por la calle y hablando con la gente, ¿no? Uno de los problemas de esta cantidad de datos es que hay personas y organismos que se aprovechan de ello para lanzar mensajes manipulados o deliberadamente falsos. Es lo que se conoce por desinformación, que es lo que tratamos todo este programa. Se define como mensajes que son manipulados intencionalmente. Esto de quedar claro. Son manipulados intencionalmente al servicio de ciertos fines. Nada es por casualidad, sino que hay causalidad, hay causa-efecto. También se considera desinformar o a omitir ciertos datos y al hecho de ofrecer información parcial o suficiente, lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que hemos explicado. Tú coges una noticia en un periódico y das el marco de la noticia que te interesa, pero en esa noticia que también es interesante, pues no das porque no te interesa, ¿no? La clave de la desinformación es precisamente esa intencionalidad, con objetivo de manipular a quien la recibe. Y es también lo que convierte en muy peligrosa. Eso es peligroso. Aunque no lo veamos, toda esta desinformación es muy peligrosa. Aunque ahora estamos en la era de la información, queda muy bonito la frase, y que es cierta también, y se haya magnificado no es un problema nuevo. Lo que decimos, la desinformación y la noticia falsa existen desde siempre. No es nada nuevo. Lo que ha cambiado, como decimos siempre, es el medio, es la tecnología que evoluciona. El problema en la actualidad es que la cantidad de información que se recibe es mucho mayor que nunca. Nunca habíamos tenido tanta información. Yo recuerdo de joven haberme comprado las revistas, los que hablan de política, de economía, pero tenía que comprarme muchas revistas. Y hoy en día, a un solo clic, tenemos cantidad de información y sobreinformación. Y esta ingente cantidad de información hace que en ocasiones no sepamos o no tengamos tiempo para verificar qué es verdad y qué no. En esto me gustaría insistir, ¿no? Pues como tengo una persona, sea hombre o mujer, que tenga su trabajo de 8 o 9 horas, que después tenga que ir a buscar a los niños, que tenga que ir al supermercado, claro, igual no tiene horas del día para verificar que es verdad y que no es. No es como nosotros igual que nos tocamos un poco el tema más profesionalmente, ¿no? También dice que la mejor lucha contra la desinformación es la información y la proactividad, que requiere de un esfuerzo por nuestra parte que es pequeño en comparación con el precio a pagar por dejar que otros verifiquen la realidad por nosotros. O sea, estamos diciendo que la desinformación es peligrosa, puede llegar a ser peligrosa, porque puede llevar a creencias irracionales y generar miedos que igual ni siquiera existen, ¿no? Precisamente ahora estamos pues muy inmersos en esto del corte del gas en Alemania. Oye, yo estoy hablando con mucha gente y hay gente que tiene miedo de lo que va a pasar este otoño-invierno, por ejemplo. A ver, que sí que es verdad que el señor Putin pues ha cortado el gas a Alemania mediante la excusa de una avería técnica muy pequeña, pero que la ha maximizado.
lo que decimos, ha manipulado la información, y las personas, la gente de la calle está asustada, pues dice, bueno, ¿qué pasará? Esto yo, ¿no? Pasaré frío, pasaremos hambre, las empresas se pararán, perderé el trabajo. O sea, la gente se hace muchas preguntas, y esto, pues la desinformación hace que modificar el pensamiento de las creencias de la gente, que a veces les hacen sufrir. Sí. Sergio, Para que veamos lo importante que es la desinformación, ¿eh? Sí. muy, muy importante la desinformación, y hoy las estamos tratando aquí. En serio, vamos finalizando el programa de hoy, porque esto podría dar para mucho más. Sí. Está claro que las redes sociales, como bien nos has comentado, juegan un papel muy importante en la desinformación. Fundamental, sí. Medios de comunicación, redes sociales, y hay tendencias, Sergio, que creo que ya lo tocábamos en un anterior episodio de aquí en Cyber Day. Hablábamos de que, por ejemplo, vamos a nombrar un youtuber, ya sea famoso, un youtuber a lo mejor es reconocido por, no sé, puede ser por creador de videojuegos, ¿vale? Pero como tiene esa gran influencia y también impacto en la sociedad a través de todo lo que comenta, llega un momento que lo de los videojuegos, por ejemplo, no es rentable, y cambia su modelo de negocio, y empieza a hablar o a increpar, a meterse o empezar a hablar de otros temas que no controla. Y claro, estos casos ya lo hemos visto. Entonces esto también de cierta manera es una serie de manipulación, ¿no? Que una persona pueda llegar a... Es conocida por una cosa y al final termina hablando de otra que prácticamente no entiende nada. Muy bien visto por tu parte, porque aparte es verdad, ¿no? Hay muchas empresas ya que se dedican a esto, a cazar talentos, porque lo que tú dices, ¿no? Que es erudito en videojuegos o es erudito en cualquier tema, pero ven esa capacidad que tiene de conexión y dicen, bueno, en vez de videojuegos, pues habla de estos temas que te vamos a proponer nosotros. Y aprovechan esa persona, los seguidores que tienen, para igual desinformar, ¿no? Y bueno, llegan a unos acuerdos económicos, etcétera, o incluso le ayudan en sus nuevos videojuegos, ¿no? Sí. la ironía, ¿no? Pero sí, son personas que suelen ser utilizadas, sobre todo los youtubers, pues también, porque son influencers, por decirlo de alguna manera, que se dice, sobre todo en la juventud, ¿no? Que la juventud, a partir de los 18 años, tiene derecho a voto, y claro, también puede modificar el voto político. Sí. Bien visto. Pues sí, Sergio, ¿algún apunte ya para finalizar el programa de hoy? Bueno, pues lo que decimos siempre desde el programa, que intentemos informarnos, que no nos carguemos mucho con la información, pero que siempre, ante la duda, o que no nos creamos lo primero que nos digan, que siempre intentemos contrastar y verificar. Y sabemos que a veces no tenemos tiempo para ello, pero bueno, ya que estamos aquí con el ordenador, la red, tranquilos, que nos queremos informar, o no tranquilos, ¿no? Pues que verifiquemos y contrastemos con otras noticias para llegar a nuestra propia resolución y a nuestras propias conclusiones, ¿no? No creer en lo primero que nos viene y no hacer clics en sitios pues que igual por curiosidad lo tengamos que hacer, porque aparte de poder conocernos un virus, pues pueden influir en nuestra manera de pensar, en nuestras creencias racionales que se dice, ¿no? En psicología cognitiva, sí. Bueno, pues queda esclarecido todo lo que nos ha intentado comentar hoy, Sergio. O sea, intentar manipular, siempre nos van a intentar manipular. Otra cosa es que nosotros hagamos una profilaxis y tomemos nuestras medidas, ¿no? Sí. Pero al final estamos todos en el... Sí, es tan grande la máquina, ¿no? Que estamos todos, somos piezas de engranaje de esa propia máquina. Y que a mí me pasa también como analista, o sea, que a la que bajas la guardia ya intentan colar algo, ¿eh? Oye, lo voy a pasar en borrador, que se dice, porque no lo tengo muy claro, voy a dormir un poco y después ya me lo miraré, ¿sabes? Porque si no, a ver, intenta colar por todos sitios, sí. Claro, si no, Sergio, al final eres un antisistema, y los antisistemas no están bien vistos, ¿no? Sí. Mira, yo te podría definir una frase: la desinformación se combate con información. Es lo mejor que se puede hacer. Si tú crees que algo es desinformación, busca información, contrasta y compara. Entonces igual llegas, probablemente, con esa ayuda de información que puedes encontrar, a anular la desinformación, sí. Claro, pero como tú has dicho, hay muchas personas que, claro, como los hackers rusos, o como estos youtubers o los influencers, pues también son utilizados para este tipo de campañas. Sí. Claro, Sergio, pero eso desde tu punto de vista, ¿no? Que buscas como analista, o no te quedas con lo primero que te digan, pero hoy en día... O quien te lo diga, ¿no? Porque hay gente que tiene idealizados a ciertas personas, y lo que diga esa persona va a misa, ¿no? Yo qué sé,
Y ahora pone un caso de mi época, a ver, lo que decía Maradona iba a misa, pues, el jugador de fútbol, no, hombre, es relativo, ¿no? Sí, mira, el amigo Manuel Gracia, vamos Mm, saludando a todos los que están conectados, sí, hola Manuel. dice que se ve cada vez más necesaria la herramienta de la comunicación estratégica, que es esencial en Exactamente. la lucha contra la desinformación. Sí, sí, sí. Hemos de tocar un programa, pues esto tiene para mucho, ¿eh? Sí, sí. Eso lo utilizan mucho los servicios de inteligencia del siglo XXI, contemporáneos, que da desinformación o las técnicas de inteligencia estratégica. Sí, sí. Bueno, podremos poner a lo mejor algunos casos reales en un futuro aquí, de casos que se hayan dado por, no sé, que se hayan hecho públicos y después hayan sido, pues, Bueno, el de- que digo tópico y más reciente es el caso de las elecciones de Donald Trump, ¿no? Que todo el mundo estaba por hecho de que ganaría Hillary Clinton y el señor Trump. Se cuenta que el señor Trump, al ser un señor multimillonario, se pudo pagar su propia campaña. Por lo tanto, con su propio dinero pudo hacer lo que él quisiera. Sin embargo, la señora Hillary Clinton, como le tuvieron que proporcionar ese dinero, tuvo que dar explicaciones en una comisión y no pudo hacer lo que quiera. Entonces, pues claro, pues lo que decimos, llegamos a la conclusión que tú me has dicho antes, el que más medios, más recursos y dinero tiene, pues es el que puede hacer en un momento dado más desinformación. Siempre a su favor, claro, por supuesto, sí, sí, sí. claro, no va. Y hablamos de política, y hablamos de empresas, y hablamos de vacunas, y hablamos de lo que fuese, ¿no? Eso no quiere decir que todo sea falso, por supuesto, ¿eh? No, Sí. no, pero que si hay una verdad, seguro que hay una posverdad. Sergio, hoy es en el tema del espionaje, pero sí es verdad que, bueno, de cara ya al próximo año se acercan las elecciones y ahí me imagino que habrá mucha desinformación. Sí, 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 mucha desinformación y ya te digo que es una cosa que se está utilizando mucho actualmente. Pues no, yo creo que es urgente que los gobiernos y estados pues puedan regularlo de alguna manera, porque si no es que la gente vamos a ir muy desorientados. Sí, sí, sí. Bueno, pues Sergio, hasta aquí el programa de hoy. Mm, Desinformación y fake news en el mundo del espionaje. Gracias como siempre por cada semana pues aportar tanto a este programa, a esta casa, CL Radio New Life, informándote y bajo tu conocimiento también, pues dándonos esos tips y esas pautas, sobre todo pues para verlo venir, ¿no? Para ver venir la sí, manipulación, sí, a la sí. desinformación antes de tiempo. Exactamente. Y yo hago lo que aconsejo. Intento siempre, pues si me llega una información, contrastarla y verificarla pues con otras informaciones, ¿no? O sea, la mejor manera de ganar la desinformación es la información veraz. ¿Necesita su tiempo? Sí, pero yo creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Sin duda. Pues sí, Sergio, ¿qué te digo? Gracias por estar otra temporada más con nosotros aquí desde el primer Faltaría momento. más, faltaría más. Arrancamos fuerte, con ilusión, con desinformación y manipulación. Sí, y vienen buenos programas esta Sí, temporada. Y a aquellos que les interesa el mundo del espionaje, ya sabes que tenemos planteado hacer un buen programa sobre el Mossad israelita que tanto gusta a la gente. No sé por qué, pero lo intentaremos ver. Y algunas operaciones que ha hecho el Mossad israelita, entre otros. Y sobre todo la semana que viene, si quieres, podemos hacer un poco, me gustaría hablar sobre el tema de eso del corte del gas en Europa, porque espérate que la cosa está muy tierna todavía, pero a ver qué pasa esta semana, a ver qué pasa. bueno, verás que Sabes que sí, es un que programa que dependemos de la actualidad, a veces nos decimos, hombre, queremos programar esto, pero pasa otra cosa, igual es más importante tocarla, ¿no? Lo sí, vamos hablando si quieres, sí, sí, sí. sí, lo vamos viendo. De todas maneras, también te plantearemos otra cosita que se nos ha ocurrido aquí en CLR Radio, en la que Ah, tú perfecto, serás perfecto. partícipe. A También. vosotros os creo, a vosotros os creo yo, ¿eh? Sí, bueno, parece ser que tenemos, no sé, un buen poder de convicción. Será por algo, será por algo. Sí, hombre, sí, a veces Sí. se me gusta el teléfono a mí, pero bueno, eso es normal, ¿eh? Un poco de broma como siempre, ¿no, Sí, amigo Sergio? sí, exactamente, tocayo. Sí, Tenemos pensado, pues bueno, hacer una cosa y creo que en ese perfil que buscamos encajas tú perfectamente y creo perfecto. bueno, que tú ya sabes todo lo que solemos hacer aquí Y tanto que sí. y que nada, que en 7 días nos vemos otra vez para seguir hablando de temas y que por cierto, que ya me adelantabas esa cartelera de programas que vamos a tener a lo largo Sí, sí, de sí, estos sí. meses, así que yo ya lo he podido ver y sé que son muy apasionantes. Sí, Ya sí, nos sí, sí, sí. encargaremos nosotros también Bien para informados, bien poder... documentados y sin Sí. inventar nada. Aquí, No, sabes que en Ciberrey no es y, necesario inventar nada porque intentamos hacer eso, hacia una cultura de los servicios de inteligencia, ¿no? No es necesario engañar a la gente. No.
y hay otros que se encargan mejor que nosotros. Sí, de hecho dice Manuel Gracia, dice, pues sí, a partir de ahora vamos a sufrir mucha información interesada, Sí. dice. Pues Y sí, tanto que sí. pues sí, vamos a sufrir mucha información. Bueno, aquí no lo intentaremos hablar siempre muy coherentemente, buscando Sí, información sí. y sobre todo, pues bueno, pluralidad, por supuesto, pero siempre siendo conscientes de que... Busca la parte más diáfana, más clara. Sí, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Pues serio, ¿qué te digo? Gracias y nada, que nos vemos dentro de 7 días, comienza la semana, así que venga, a tope esta semana y ya te esperamos aquí el próximo lunes. Y tanto que sí, el próximo lunes estamos otra vez aquí hablando de temas interesantes en el mundo del espionaje y la geopolítica. Pues sí, Sergio, nada, te enviamos un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos poniendo la maquinaria en rodaje. Durante esta semana estaremos así un poco todavía asentándonos con los ordenadores. La máquina fría, la máquina está La fría. máquina está muy fría. Fíjate hoy que teníamos que salir en el Instagram, se nos cayó Bueno, y eso es lo los normal. ordenadores están un poco lentos. Pero bueno, ya todo eso, esta semana la hemos cogido, como dice, para coger carrerilla. Y ya veréis Exactamente. todo lo que hay nuevo, que van a ver, hay muchas cosas ya Tanto que sí, sí, muchas sí, cosas sí, nuevas sí, que sí. tenemos preparadas y una de Sí, ellas sí, pues sí. son que todos los programas tendrán nuevos estudios y bueno, y un montón de cosas que no develaremos Perfecto. hasta que lo vayáis viendo. Así Y tanto que, que sí. Sergio, un abrazo fuerte y nos vemos dentro de 7 días aquí en Cyber Day. Un fuerte abrazo para ti, el equipo y sobre todo para los oyentes y ya te los oyentes, ¿no? Sí, exactamente. Fuerte abrazo desde Barcelona. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Hasta Adiós, luego. adiós, Sergio. Bueno, como siempre, toda la semana Sergio Farra, que nos trae temas interesantes y hoy nos ha traído, pues, la fake news, la desinformación, la manipulación. Madre mía, no nos queda nada. No nos queda nada que... Dentro de poco ya tenemos elecciones y ahí sí se va a ver desinformación total. Pero bueno, nosotros aquí nos lo tomamos con humor, eso sí, siendo, como bien decía nuestro compañero Sergio, realizando un análisis continuo con grandes profesionales de todo lo que vaya ocurriendo. Así que nosotros nada, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Mañana más, mañana les recuerdo, no vamos a tener criminología y criminalística, el compañero Juanjo no podrá estar con nosotros por problemas personales, pero sí tendremos seguridad privada, tendremos como siempre la colaboración de Juan Magüeso y una invitada especial aquí en los estudios que viene también a probar los estudios. Y después, como no, seguridad y emergencia con nuestro amigo Santiago Carlos. Nada, hasta entonces, nos vemos mañana, que pasen ustedes muy buenas noches y mañana les esperamos aquí en CL Radio New Light TV. Venga, muy buenas noches, hasta luego.